Vencedor, más que vencedor. Vencedor en Jesús. Les queremos dar la bienvenida a todos los amados televidentes que están viendo este hermoso programa aquí en Televisa. Hoy vamos a ver el tema derribando altares. Yo quiero que pongas mucha atención en la palabra de Dios, en lo que Dios dice, para que tú apuntes y con el tiempo, si la palabra de Dios te va moviendo a que quites altares en tu casa, en tu negocio, deja que el tiempo, deja que tu interior, tu espíritu y tu alma cambie. Así me pasó a mí, mi experiencia personal fue que me tomó un tiempo. Es decir, leí la palabra, entendí la palabra, pero me tomó un tiempo para hacerlo de una manera alegre y una manera segura. Porque recuerda, la fe viene de oír la palabra de Dios. Entonces prepárate, porque hoy vamos a escuchar un tema muy poderoso que va a traer muchas bendiciones a tu vida y a la vida de todas tus generaciones. No le cambie, porque seguimos en este hermoso programa. Vencedor, más que vencedor. Estamos en este momento en las instalaciones del nuevo colegio que se llama Jerusalén. Esta es una sucursal más de Jefferson en Dios Confío, y estamos viendo aquí atrás el enorme trabajo que se está haciendo aquí en Jerusalén, en Sol del Oriente. Por eso yo insisto, amado televidente, inscribe a tus hijos. Tenemos la matriz que está en la avenida Vasconcelos, a media cuadra del TEC de Monterrey, y ahora estamos por terminar para iniciar en agosto este nuevo colegio llamado Jefferson Jerusalén. ¿Para qué? Para que tus hijos sean preparados académicamente, deportivamente y espiritualmente. Nosotros abrimos las puertas a todas las religiones. No somos un colegio religioso, somos un colegio donde trabajamos mente, cuerpo y espíritu. Tenemos tremendas becas, ¿sí? Ahí aparecen, en tu pantalla van a estar apareciendo los teléfonos donde tú puedes preguntar los programas, apoyos y becas que tenemos para todas las familias laguneras. No te pierdas la oportunidad. ¿Por qué? Porque, repito, de nuevo, en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, dice que por falta de conocimiento tendrás muchos problemas. Tu familia estará enferma, tus hijos estarán en drogadicción, tus hijos pueden estar en homosexualidad, tus hijos pueden estar en vicios. Tú puedes tener un gran problema en tu familia y en tus negocios por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Por eso este programa, el título es Conociendo más a Dios. Y también te quiero pedir que yo sé que muchas personas ya están empezando a criticar este programa. En Génesis, capítulo 3, versículo 1, dice que el diablo, Satanás, se acercó con la mujer, con Eva, y le dice, con que Dios te dice. Entonces ya empiezan las víboras a murmurar de este programa. Con que Dios te dice, con que Dios te dice. Mira, yo quiero decir muy claro, sí, Dios dice. No es el programa, no es el hombre, no es el colegio Jefferson, es la palabra de Dios para que tengamos una mejor generación. Dios dice tal cosa, y hoy Dios quiere decirte a través de la Biblia, de todas las religiones, qué piensas sobre los altares, qué piensas sobre la idolatría. Porque tú, quizás igual que yo tuve por muchos años, por más de un cuarto de siglo, altares en mi casa. Hasta que abrí, entendí, leí y comprendí y obedecí la palabra de Dios. Entonces yo espero que este programa, y no espero, yo sé que este programa va a tocar, ¿sí? Va a tocar tu mente y tu espíritu, tus sentimientos. Porque quizás tú, al igual que yo, estás en la ignorancia. Por eso repito, si tú quieres aprender más de que por qué hay maldición en tu casa, como la hubo en mi casa,
pon mucha atención. Vamos a leer desde el Antiguo y Nuevo Testamento. Y nos vamos al libro de Éxodo. Es el segundo libro del Pentateuco que está en el Antiguo Testamento. Y dice lo siguiente, capítulo 32 del libro de Éxodo, versículo 15, dice: Moisés descendió del monte trayendo en su mano las dos tablas. Sí, bajó del monte Sinaí, trayendo las dos tablas escritas por ambos lados. Y las tablas eran obra de Dios. O sea, las tablas eran obra de Dios, los 10 mandamientos. ¿Sí? Y Dios las había grabado sobre la tabla. Entonces ya venía Moisés descendiendo, estaba descendiendo, ya había tenido las indicaciones de Dios y venía descendiendo. Dice que la traía en su mano, venía muy contento. Imagínate estar en la presencia de Dios, estaba muy contento. Pero dice, fíjate bien, en el versículo 19 del capítulo 32 del libro de Éxodo, que dice que llegó al campamento y vio al becerro y las danzas. Es decir, empezó a ver que el pueblo de Dios ya le había hecho un altar a un becerro. Y dice que en ese momento, ardió de ira y arrojó las tablas de sus manos y las quebró. Después dice que tomó el becerro y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo. Y lo esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Yo no sé cómo esté tu vida, pero ahorita también me quiero ir al mismo capítulo 32, versículo 1, donde dice el por qué. Dice que Moisés tardaba en descender del monte Sinaí. Y entonces el pueblo fue con Aarón y les dijo: haznos dioses. Y en el versículo 4 vemos que estos son los dioses que ellos decían que le daban el crédito de haber sido sacados de Egipto, o sea, del mundo. ¿Sí? Y el pueblo, desenfrenado, porque Aarón lo había permitido. O sea, ¿qué significa? Que Aarón había permitido. Yo no sé si tú eres un líder espiritual donde permites, que la gente que tú estás liderando, no importa la religión, haga altares. Pero vamos a estar viendo lo que sucede cuando tú estás en altares, porque aquí dice que el pueblo pecó. Sí, y luego dice en el versículo 31, 32, 33 que Moisés sube y luego le dice a Dios, a Jehová, a Adonai, al Shaddai, a Yahvé, es el mismo nombre, es el mismo Dios creador del cielo y la tierra, y le dice: mira, perdona a mi pueblo, si no, quítame de tu libro, porque hay un libro que se llama el libro de la vida. Pero Dios dijo muy, muy claro: no te voy a quitar a ti, al que voy a estar quitando es al que esté pecando. Entonces yo no sé si tú ya entiendas bien lo que es el libro de la vida, el libro de la vida del Cordero. Yo te invito, tenemos 2 juntas semanales en el colegio Jefferson, sucursal Vasconcelos. Ahí aparece el teléfono. Si tú quieres asistir y conocer más a Dios, tenemos los martes los martes de 7 de la noche a 9 de la noche, 2 horas. Ahí aparecen las pantallas. En forma gratuita puedes ir a aprender más de la palabra de Dios. Y los miércoles a las 5 de la tarde, 2 horas hasta las 7 de la tarde, solo para mujeres, conocer más a Dios. ¿Por qué? Porque precisamente por falta de conocimiento mi pueblo perece. Ahora, hay un libro. Yo no sé si tu nombre aparece en el libro de la vida, porque cuando uno muera, lo dice muy claro en Apocalipsis, ahí va a pasar en la pantalla el número del capítulo y el versículo, que si no aparece tu nombre en el libro de la vida, no vas a entrar al cielo. Entonces, yo me quiero ir rápidamente al capítulo 34, versículo 6. Dice: empieza Moisés a adorar de una forma tan linda. Fíjate cómo él empieza, Moisés, a adorar. ¿Sí? Es la forma de hablarle a nuestro Dios. Dice: tú eres un Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira. Pero va a llegar a la ira. Dice tardo para la ira. Y dice: y grande en misericordia y verdad. Guarda misericordia y visita la iniquidad hasta la 3ª y 4ª generación.
O sea, aquí es importante que entiendas, porque nos vamos a ir rápidamente, ¿sí? Al libro, ¿sí? Al libro de Éxodo capítulo 20. Pongan mucha atención porque vienen cosas muy fuertes y vamos a hablar de los 10 mandamientos. No le cambie. Éxodo capítulo 20, versículos 2, 3 y 4. Vencedor, más que vencedor. Ok, entonces estamos de nuevo con ustedes y nos vamos a ir al libro de Éxodo capítulo 20 y el título se llama Los 10 mandamientos y también lo vas a encontrar en tu Biblia católica. Dice lo siguiente, me quiero ir al versículo 3, 4 y 5 y pon mucha atención porque esto va a cambiar totalmente lo que tú conoces de Dios. Dice lo siguiente: no te harás imágenes de lo que hay en el cielo, en la tierra y abajo de la tierra. No te hagas imágenes. Es un mandamiento y está en los 10 mandamientos que Dios nos dictó a través de Moisés. En el versículo número 4 dice, ¿sí?, lo siguiente: no te inclinarás. Y en el versículo 5 también, y no los vas a adorar. O sea, ¿qué significa? Que hay gente que así como en aquellos años, hace miles de años, pusieron un becerro y llega la gente y le pone velas, le pone flores y las empieza a adorar y se inclina y le da, ¿sí?, a un altar, ¿sí?, la gloria. Pero es muy importante que entiendas que eso ha estado desconocido en tu familia, no lo han conocido. Dice que no lo hagas, no te hagas nada semejante, ni imágenes, ni esculturas, nada hecho por la mano del hombre. ¿Qué significa? Que yo estuve por más de 25 años haciendo altares en mi casa y me inclinaba y les daba las gracias, pero lo que pasó fue que dice que tardo para la ira, pero la ira de Dios empieza a castigar a tus hijos, a tus nietos y a tus bisnietos. ¿Qué significa? Significa que quizás tus hijos y tus nietos y tus bisnietos o tu familia tiene enfermedades, tiene homosexualidad, tiene vicios, tiene desobediencia, porque tú tienes en tu casa altares, como yo los tuve. Pero los 10 mandamientos de Dios dice muy claro: no te hagas altares, no te inclines. Mira, fue tanto, regreso al libro de Éxodo, donde Moisés baja con los 10 mandamientos. Pero al momento que ve altares, ¿sí?, empieza a ver altares y dice que agarró. Pero los primeros mandamientos, las primeras tablas fue obra de Dios y dice que fue tanto su ira que los agarra, ¿sí?, y los destruye. Así los destruye. Y dice que después fue con el becerro. Con el becerro lo agarra, ¿sí?, lo agarra también, lo agarra y lo pone, ¿sí?, y lo empieza a destruir también. Destrúyelo. Tienes que destruir los altares. Porque tú quizás crees que este es el que te está haciendo los milagros. Tú a lo mejor crees que por una imagen te está haciendo los milagros, que por una medallita, que por una foto, que por una iglesia, por una religión, por un pastor, por un hombre, por una mujer. No. Dios tiene celo. Dice que lo destruyó. Dice que tanto lo destruyó que después, ¿sí?, fue y agarra y prende fuego, ¿sí? Prende fuego, dice: voy a prender fuego hasta hacerlo polvo. Entonces, yo te invito a que entiendas ese mensaje del Señor. Prendió fuego, hizo que ardiera, hizo polvo, porque de otra manera, si tú sigues con tus altares como yo estuve 25 años, quizás te va a pasar lo que vemos, ¿sí? Y yo quiero que te vayas al libro de Romanos, que está en el Nuevo Testamento, porque mucha gente va a empezar como la víbora. Ahí van las víboras, con que Dios te dijo, pero ahí va la víbora. Es que este es del Antiguo Testamento, no está en el Nuevo Testamento. Te invito a un libro que está en el Nuevo Testamento. Es el 6º libro, que se llama Romanos. En el capítulo 1 dice, en el versículo 7, es una carta que Dios manda a través de San Pablo a la gente que vivía en Roma y sigue viviendo.
Le dice a los que están viviendo en Roma. Por eso se llama carta a los romanos. Y les dice que están cambiando al Creador, a la verdad que es Jesucristo, por creación. Y que están venerando, están dándole, ¿sí?, honra y gloria a creaciones. Inclusive hay animales, hay ángeles, hay muchas cosas. Dice, no lo hagas. Y después del versículo 22 al versículo 32, te invito, amado lector, que veas la causa de la homosexualidad, lesbianismo, vicios, perversidad, desobediencia de tus hijos. Lee del versículo 22 al versículo 32 y dice lo siguiente, dice, los suelta, dice, los deja a todos los espíritus de inmundicia. Es decir, es tanto la molestia de Dios que nos hagamos altares que se va de tu casa. Así dice, se va de tu casa y deja que los demonios se metan a la mente de tus hijos, de tus nietos, de tu esposo, de tus bisnietos. Dice, habrá relaciones entre mujeres y relaciones entre hombres. Habrá maldad, habrá asesinatos, habrá desobediencia. Habrá perversidad. Yo no sé si tú tengas esos problemas en tu casa de enfermedades y que empieces a decir, ¿por qué Dios me manda esta enfermedad? Yo también me pregunté, quizás tú también tengas problemas de homosexualidad, lesbianismo, vicios, drogas en tu casa. Yo también me preguntaba, y yo decía, ¿por qué? Si Dios es bueno, Dios es amor. Pero dice de nuevo en Oseas 4:6, no importa si tú ignoras la palabra de Dios que está en la Biblia, de todos modos, no olvidaré de tus hijos. Y en Éxodo 20 dice que la pagarán hasta la tercera y cuarta generación. Quizás tú, al igual que yo, hemos sido unos ignorantes, fuimos ignorantes por muchos años. Pero hoy te invito a que abras la palabra de Dios y dejes en este momento de ser un ignorante. Así dice. Y hay otro libro en el Nuevo Testamento y es el libro de Hechos. En el libro de Hechos, en el capítulo 19, versículo 27, dice que estaba un artesano llamado Demetrio que le daba grandes ganancias a hacer templecillos, ¿sí?, a hacer templecillos de la diosa Diana. Y que empezaron a criticar a los Pablos, a las personas que ya hemos decidido hablar de la palabra de Dios, diciendo, los dioses no tienen poder, los dioses creados con las manos, los altares no tienen poder, ni hablan, ni oyen, ni caminan. Entonces esos Pablos, a esas personas los empiezan a criticar. Por eso insisto, van a aparecer los Demetrios diciendo, es que lo que estamos haciendo y fabricando nos da grandes ganancias. Y después ya no van a venerar, así dice, a la diosa Diana. Ya no van a ir al templo de la diosa Diana. Así lo dice los Demetrios. O sea, no te dejes engañar. Mi vida cambió cuando fui radical. Hay que ser radical. Mira, yo aquí los invito a ser tan radicales de que ves esta mandíbula. Debe ser uno tan radical que arranques. Mira, arranques lo que te está envenenando. Radicalmente sácalo. No seas tibio. En Apocalipsis 3:16 dice que al tibio el Señor lo vomita. Yo arranqué literalmente lo que no le agrada a Dios. Y en ese momento, mi casa, tu casa, televidente, empezó a cambiar. La homosexualidad empieza a rendirse abajo de tus pies. En vez de que el lesbianismo, vicios, te estén oprimiendo a tu familia. Drogas, fornicación, maldades. No estamos para que los demonios nos estén apachurrando la cabeza. Tú y yo, televidente, con la guía, el mapa de Dios que está escrito en la palabra, en la Biblia, vas a encontrar las indicaciones de cómo tener a los vicios abajo de ti. Y yo te invito a que entiendas esta palabra, porque a veces criticamos a los homosexuales y a las lesbianas. Y llegamos los padres y llegan los abuelos y empiezan a criticar al hijo y al nieto diciendo, ve a este homosexual,
Ve a esta lesbiana, ve a esta prostituta, ve a este vicioso, sin darte tu cuenta por no conocer la palabra de Dios, que quizás tú eres el culpable de que tu hijo y tu nieto sea un homosexual y una lesbiana y una prostituta y un vicioso. ¿Por qué? Porque no has dejado los altares, porque no los conocías. Pero ya no hay excusa. Tenemos que hacer cambios para que tengamos una región, una La Laguna, un México, un Coahuila mejor. Ponte a estudiar la palabra de Dios. Te invitamos en forma gratuita los martes de 7 a 9 de la noche y los miércoles de 5 a 7 de la tarde. Ahí aparecen los horarios en forma gratuita. Y tráeme tu Biblia de tu religión para que ya dejes de estar cometiendo errores y sé radical. Sé radical, saca lo que causa enfermedad, vicios y pobreza en tu casa, porque tus hijos y tus nietos, así dice la palabra, están para que sean prósperos, tengan la bendición de Dios. Pero tenemos que empezar en casa siendo obedientes y que des buen ejemplo, porque ¿cómo le dices a tu hijo que no tome si tú le estás dando el ejemplo tomando en tu casa? ¿Cómo le dices que no maldigas si tú le estás diciéndole groserías y chistes pesados a tu esposa? Dice la palabra de Dios que hombre que no trate como el vaso más frágil a su mujer, sus oraciones tendrán estorbo y no llegarán a los oídos de Dios. Yo te invito, amado televidente, a que conozcas más a Dios. Conozcas más a Dios y aparte de conocerlo, guardes la palabra y la pongas en obra. En el nombre de Jesús, yo quiero hacer una oración en este momento para que la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, mueva ese espíritu de incredulidad y de ignorancia. Y en el nombre de Jesús lo sacamos fuera de tu cuerpo, de tu mente y de tu espíritu. Créele a Dios, porque en Jeremías 17:5 dice: maldito el hombre que confía en el hombre mortal. Si tú estás confiando en las tradiciones, en las religiones y en las costumbres, quizás por eso hay maldición en tu casa, hay enfermedades, hay pobreza, no te salen bien las cosas. Por eso te invito a que conozcas más a Dios. Más que vencedor. Estamos otra vez con ustedes, volviendo ahora a la segunda vez que sube Moisés al monte Sinaí. Al monte Sinaí sube y ahora vamos a poder encontrar ahí en el capítulo, ahora 34, ¿sí? Vamos a ver en el capítulo 34, versículo 27, que ahora las tablas, fíjate bien, las tablas fueron hechas por Moisés. Las primeras fueron hechas por la mano de Dios y la segunda dice: entonces Jehová Dios le dictó a Moisés. ¿Qué significa? Que ya las segundas como le costó, entonces ya llega con los 10 mandamientos, sí, pero ahora sí dice, sí, que ahora hasta en una arca, es decir, están cuidadas porque le costó al hombre. ¿Qué nos trata de decir la palabra de Dios? Que lo que no te ha costado a ti, a veces no lo cuidas. Por cualquier momento de enojo rompen las cosas, no las cuidas. Las segundas tablas, sí, que fue los mismos 10 mandamientos, le dijo: te dicto. Ahora sí le costó y vio muchas cosas que hizo el pueblo. El pueblo siguió quejándose, siguió con amargura por 40 años, pero no las rompió, ahora sí las cuidó. Entonces las primeras, que te quede claro, como no le costó a Moisés al hombre, lo rompe y no lo cuida. La segunda sí le costó y las cuida y están guardadas en el arca. Entonces, ¿qué nos trata de decir esto? Que la salvación que tenemos por medio del cuerpo de Jesucristo, que fue destrozado, y por la sangre de Cristo, a Él le costó, pero a ti, televidente, y a mí no nos costó. Por eso a veces no guardamos, ¿sí?, la santidad. No la guardamos y seguimos pecando. La palabra de Dios dice: arrepiéntete y conviértete de tus malos caminos para que todos tus pecados sean borrados. Porque a eso vino Jesucristo, a que su cuerpo fuera partido y con su sangre fueran lavados, perdonados y pagado la cuenta. Pero a Él le costó, a ti no te costó. Yo te quiero invitar que no tengas la primera actitud de Moisés, que él destruyó las tablas de Dios.
porque no te ha costado. Yo te invito a que sigas todos los domingos escuchando este programa y sigas creciendo cómo conocer más a Dios. Porque de nuevo, bajó Moisés con las tablas y de nuevo vemos en Éxodo capítulo 20, versículo 3, 4 y 5, dice muy claro: no te hagas ninguna imagen de todo lo que hay en el cielo. Y en el cielo está Jesucristo. En el cielo están los santos. Está Santa María, están los ángeles. Pero dice muy claro que no te hagas imagen de todo lo que hay en el cielo, en la tierra y abajo de la tierra. Yo te invito a que leas los 10 mandamientos que Dios dijo, no el hombre. Porque mira, yo termino leyendo lo siguiente. Ahí mismo en Éxodo 34 dice una cosa tremenda. Dice en el versículo 12: guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra, donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Te van a hacer tropezar. Y en el versículo 13 dice: derribarás sus altares y quemará sus estatuas. Por eso estamos viendo cómo estamos quemando sus estatuas, y cortaréis sus imágenes de acera, porque es otra diosa. Siempre nos han puesto diosas y dioses, ¿sí? Y dice muy claro en el versículo 14: porque no te has de inclinar a ningún otro dios, pues Jehová, Dios, cuyo nombre es celoso, Dios celoso, celoso es. Así dice, te lo vuelve a repetir. Él no comparte su gloria con nadie, únicamente puso a su Hijo y dijo muy claro: con Él comparto la gloria, con Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo. Por eso lo sentó a la derecha, como el único mediador, intercesor y abogado, como el único camino para llegar a Dios. Entonces, yo te digo muy claro, como termina diciendo en el versículo 17 del capítulo 34, no te harás dioses de fundición. Por eso, yo termino diciendo en esta cápsula, en Lucas capítulo 11, versículo 52, dice: ay de ustedes intérpretes de la Biblia, ay de ustedes líderes, ay de ustedes pastores y sacerdotes de todas las religiones, dice intérpretes, porque quizás tú estás quitando la llave de la ciencia y ustedes no entrarán. Y luego dice: y a los que quieren entrar se los impides. ¿Qué significa? Que si no estás enseñando bien, ¿sí?, bien a las personas que quieren conocer a Dios, y le quitas y le pones, dice: ay de ustedes intérpretes de la ley, ay de ustedes que enseñan alguna tradición, alguna costumbre de los hombres y no de la palabra de Dios. Por eso te invito a que tengas mucho cuidado si tú estás yendo a casa, si estás yendo a reuniones y empiezas a enseñar cosas de hombre y no las cosas de la palabra de Dios. Dice: ay de ustedes. Porque en Jeremías 17 podemos ver en el versículo 13 y en el versículo, en el versículo 2, 3 y 4, dice, si tú sigues en el versículo 2, en Jeremías capítulo 17, dice: si tú y tus hijos se acuerdan de sus altares, ¿sí?, en el número 3 dice: tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus altares. Así lo dice en el versículo 3. Y en el número 4 dice: perderás la heredad que yo te di. Es decir, quizás tú tengas ahorita riqueza, tienes una casita, te está yendo bien. Ten mucho cuidado, porque dice que entregará tus tesoros al pillaje. Y la heredad que ella tiene la perderás. Ten mucho cuidado. Yo te invito a hacerle caso a Dios. Yo te invito a conocer a Dios, porque mucha gente ha escuchado de Dios y dice: pues ahí se habla de que existe un Dios, pues yo creo en Dios y tú crees en Dios. Pero créele a Dios, conoce más a Dios. Y nos vamos a ir a otro lugar con esta tremenda calidad de tecnología que tenemos aquí en el Colegio Jefferson, gracias a nuestro Señor.